Bueno, este tema que es el diagnóstico del aumento de vascularización miometrial, que si uno analiza la terminología hasta hace un tiempo atrás, lo que más se estaba hablando era de los MAT, malformación arteriovenosa, ¿ya? Pero con el pasar de las publicaciones se ha ido cambiando un poco el concepto, porque el hablar de malformación arteriovenosa crea un concepto quizás que es mucho más severo, y como vamos a ir viendo durante la presentación, no todas estas alteraciones tienen una severidad muy alta en cuanto al shunt arteriovenoso que se va a provocar. Y esto se motiva, el interés en esto, en algunos casos que se tuvo aproximadamente hace unos 5 o 6 años atrás, de pacientes que entraron con el diagnóstico de posibles restos ovulares y terminaron siendo una alteración vascular y tuvieron una urgencia dentro del pabellón. La paciente entraron a ramparla en la primera cuchareo, por así decirlo, aparece una gran cantidad de sangre. El médico residente atinó en forma muy precisa y decidió no seguir con el raspado. Se hizo un taponamiento de la zona y posteriormente se confirmó que era uno de estos tipos de malformaciones, ¿ya? Y eso es un cuadro severo para la paciente. Después la paciente fue manejada con una embolización, ¿ya? Y se resolvió el problema, no me recuerdo si uno de los casos que tengo ahí, posteriormente con una histerectomía, ¿ya? Pero ya en forma más programada. Estos son los dos términos que estoy planteando recién: aumento de la vascularización miometrial y la malformación arteriovenosa, ¿ya? Son fenómenos patológicos descritos como un defecto de cortocircuito del flujo sanguíneo entre vasos arteriales y venosos. Y estas torrentes sanguíneos adoptan un usual alto flujo. Y los vasos van a formar fístulas vasculares entre el territorio arterial y el territorio venoso. La incidencia no es conocida. Este trabajo del año 2006, este trabajo en que ellos plantean que de las ecografías realizadas, que en esta cantidad de ecografías realizadas, habrían encontrado una incidencia de algún tipo de que ellos llamaban malformación arteriovenosa en un 4,5% de estas pacientes. Pero la incidencia sigue siendo desconocida. Estos son algunos datos aislados que han aparecido. Y se han descrito estas alteraciones desde pacientes tan jóvenes como 18 años hasta las pacientes de mayor edad, 71 años. Es un hecho que ya está descrito en el año 1926 y era conocido con este nombre: aneurisma circoide del útero, era el término utilizado. Y se ha visto que este tipo de alteraciones, como les da en el ejemplo anterior, pueden incluso llegar a comprometer la vida de la paciente por cuadros hemorrágicos severos. Y esto está dado básicamente por paredes delgadas de los vasos que son anormales, que se van a romper ya sea en forma natural por una menstruación, o podrían hacerlo en forma artificial con algún procedimiento de tipo instrumental, ¿verdad? Así que por lo tanto, cuando uno está ante esto, ya partí con el concepto diciendo que tratar de evitar la situación de ir a un raspado, ¿verdad? ¿Cómo lo podría definir, por lo tanto? Que sería el desarrollo normal de la comunicación entre las ramas de las arterias uterinas y los plexos venosos en el miometrio. Una situación simple como esa, en un concepto bien acotado. Ahora, el aumento de la vascularización miometrial o las malformaciones arteriovenosas pueden ser de origen congénito o pueden ser de origen adquirido. La congénita es un defecto en la diferenciación vascular en el desarrollo del embrión, que se produce una detención prematura en el desarrollo de los plexos capilares con anomalías de las conexiones arterias y venas. Esto, cuando se produce esto, los tejidos alrededor empiezan a desarrollarse alrededor de esta red vascular alterada, y a medida que va creciendo, avanzando el embarazo y va creciendo el feto, esto va quedando como restringido a esa zona con la alteración en su interior. Y lo otro es que pudieran ser adquiridas luego de algún daño del tejido uterino, que pueden ser traumáticas por raspados diagnósticos o terapéuticas, por abortos espontáneos, por las cesáreas, por miomectomía. E incluso puede estar asociado a carcinomas endometriales del cuello, a enfermedad trofoláctica gestacional e incluso a infecciones uterinas se ha visto relacionado. De las adquiridas, bueno,
es lógico pensar que la arteria y vena van a presentar una dilatación que no es la habitual, con una red capilar que es fina, que va a ser de diferentes tamaños y proporciones. Van a tener las características, por supuesto, de arterias y venas, va a haber un engrosamiento que va a ser fibroso, con algo de elastina, y esto va a ser como resultado de la alta presión provocada por estas arterias ya dilatadas. Y acá aparece la explicación de por qué se podría producir esto, más que nada explicado en relación a lo que es, en relación a los restos ovularios, a las alteraciones de inserción de la placenta. Una de las teorías sería que las vellosidades remanentes muestran una vascularidad variable y aumento de fibrosis como consecuencia a los vasos de los restos ovulares. Por otro lado, otra posibilidad sería por las propiedades erosivas del tejido sinciso trofoblasta y las vellosidades coriónicas durante la placentogénesis. La adhesiva induciría estas conexiones anormales. Y un estado intermedio en la involución del lecho placentario con falla en la obliteración de los vasos en ausencia de restos ovulares. Eso es explicado para aquello lo que uno llama aumento de vascularización miometrial o malformación arteriovenosas que son puras, ¿ya? Pero que podría estar desencadenado por este estímulo del lecho placentario. La gran mayoría son asintomáticas, ¿ya? Especialmente la paciente en el puerperio, ¿ya? Y estas desaparecen espontáneamente en la gran mayoría de los casos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la alteración de un aumento de la vascularización miometrial o una malformación arteriovenosa? Hemorragia por menstruación o luego del raspado, como he dicho antes. Puede darse otros síntomas como dolor abdominal bajo, dispareunia, anemia severa. Y en casos severos puede haber un shunt que puede causar tanto repercusión y descompensación cardiovascular de los pacientes. ¿Cuál es el cuadro clínico? Van a notar con menorragia o menometrorragia. Estos pueden aparecer en forma lenta o precipitadamente, con una hemorragia muy severa en la primera oportunidad. Y si se hace un raspado pensando que hay, tanto desde el punto de vista terapéutico, o desde el punto de vista de estudio, o desde el punto de vista de pensar que hay unos restos ovulares ahí y se va a hacer el raspado, puede dar sangrado entonces severo con compromiso de la vida si es que no existe un diagnóstico previo en cuanto a la sospecha de esta alteración. E incluso en algunos casos, y que puede alcanzar hasta un 30% según las casuísticas, de transfusiones sanguíneas, ¿ah? Para compensar a la paciente por los cuadros hemorrágicos que se producen. En el pasado el diagnóstico era hecho por laparotomía, ¿ah? Se hacía una laparotomía y generalmente al final se terminaba haciendo la histerectomía para resolver el problema hemorrágico que se estaba produciendo. En la actualidad el diagnóstico y el gold estándar es la angiografía, ¿ah? Y además de la angiografía como método diagnóstico, puede ser hoy utilizado como un medio terapéutico mediante la embolización. Pero ¿qué puede aportar la ecografía? Aquí yo puse ecografía transvaginal, que es la que la mayoría de las veces vamos a hacer, pero también la ecografía abdominal puede dar aporte en esta situación. Y está demostrando ser una herramienta eficiente, simple y que es de fácil accesibilidad, ¿ah? Porque la angiografía es de más difícil accesibilidad, pero la ecografía tiene una mejor accesibilidad y está mejorando cada vez el diagnóstico y también puede ayudar en el seguimiento. ¿Qué elementos podemos encontrar en el apoyo? Que es lo que está dando más importancia hoy en día a la ecografía, el Doppler color, como apoyo a la escala de grises. Después vamos a ver cada una de las características que se pueden ver dependiendo si es escala de Grise o Doppler. Y este Doppler asociado a índice de velocidades de flujo. La histerosonografía también está descrita en algunas situaciones que puede ser útil, más que para diagnosticar el aumento de la vascularización miometrial o la malformación, sino que el descartar otra patología asociada, restos ovulares, alguna lesión de tipo neoplásica, puede ayudar también la histerosonografía. Y por supuesto también va a tener que ir apoyada por el uso de la escala de Grise y el Doppler color. Bueno, los elementos, como decía antes, que es la escala de Grise y el Doppler color o el Power Doppler. Y en la escala de Grise no es tan específica, pero lo que uno va a encontrar es una zona hipocogénica irregular con presencia de tortuosidades y estructuras tubulares. Pero esto, es como dice acá, no es más bien inespecífico. Entonces tiene que ir apoyado por el Doppler
¿ya? Que va a determinar mejor la zona donde podría estar la alteración. ¿Ya? Y siempre es importante, si uno tiene la sospecha, ir primero una visión panorámica de ver todo el útero, porque en general uno va a esperar que tenga una sola zona con aumento de vascularización miometral, pero pudieran ser más de una, así que hay que tener una buena visión panorámica del útero y después ir en forma específica al estudio con el Doppler. Aquí están algunas imágenes. Este es el caso que les comentaba yo, de hace como 5 o 6 años, que se entró con el diagnóstico que esto pudieran ser restos ovulares. ¿Ah? Pero llamaba la atención esto en el Doppler. Una gran vascularización de la zona. Entonces aquí uno ve una zona, más bien un poco hipocogénica en relación al resto del miometrio. Esta zona es tortuosa, ¿ya? Presencia de algunas zonas que más bien pueden ser tubulares, ¿ya? Que al final corresponden a vasos sanguíneos cuando uno aplica el Doppler. O era una lesión que es un poco más pequeña. Aquí un útero, un endometrio, que lo más probable es que este tenga algo de restos ovulares, ¿ya? Y se ve hacia adelante una zona algo distinta, que si uno le pone el Doppler, aquí es un poco más notorio. Esta zona está aumentada su vascularización. Y aquí el aumento de la vascularización puede estar en correlación con la zona donde está el predominio trofoblástico en relación al miometrio. Acá hay otro ejemplo, escala gris, una zona irregular con tortuosidades. Si uno le pone el Doppler, gran aumento de la vascularización. Aquí uno lo puede comparar con la vascularización del resto del útero y uno se puede fijar la diferencia que existe. ¿Ya? Acá otro ejemplo, lo mismo, aquí una zona irregular, hay como interrupción de la base del endometrio. ¿Ya? Y aquí una alteración, uno va al Doppler y aparece este aumento de vascularización. De hecho, aquí ni siquiera se pesquisa vascularización en el resto del útero. Otro ejemplo más, ¿no? También aquí una zona heterogénea con áreas tortuosas a la escala gris. Uno pone el Doppler, gran vascularización. ¿Ya? Y acá lo otro que les decía yo, de hacer algunos índices. ¿Ya? Aquí se hace una medición con Doppler espectral y busca los valores, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, el valor que puede tener el pic de velocidad sistólica en la determinación de la severidad del cuadro. Aquí alcanzo a ver es de 13,9 en este caso, ¿ya? Con un índice de resistencia de 0,41, o sea, también un índice de resistencia baja que no sería lo esperable. ¿Ya? Y esta es una foto tridimensional que un poco más adelante les voy a comentar también si tiene o no algún aporte. Una vez hecho el diagnóstico ecográfico, nos puede ayudar también la severidad de la malformación arteriovenosa o del aumento de la vascularización miometrial. ¿Y qué parámetros son los que están usando? El pic de velocidad sistólica, el índice de resistencia, y lo asocian, esto sí siempre tiene que ir asociado a la severidad de los síntomas clínicos, ¿ya? Porque al final lo que va a comandar va a ser la severidad de los síntomas clínicos, ¿ya? El uso de estos otros índices puede significar una recomendación al médico tratante, pero lo que más va a llamar siempre al manejo va a ser la sintomatología clínica. Y por esto uno selecciona el riesgo que tiene la paciente y puede seleccionar el tratamiento apropiado, ¿no? Por ejemplo, acá hay otras determinaciones de los valores de pic de velocidad sistólica, este de 37,5, este de 70,8, siendo el valor normal más aceptado en general menor a 20 centímetros por segundo, ¿ya? Ahora, la discusión también se da, ¿qué pasa con los restos oculares? ¿Ya? Entonces ahí yo tomé 2 publicaciones acá. Esta de acá, que es de Timor Trich, que salió el año 2016, que tiene una casuística más o menos importante de pacientes que lo siguieron haciéndole diferentes parámetros. Y él dice que para un aumento de la vascularización miometrial, el tipo vascular característico con pic de velocidad sistólica alta establecería el diagnóstico, con o sin evidencia de restos ovulares, a la escala gris con apoyo del Doppler y determinando además el grosor endometrial. Y ellos también hablan de que los restos van a tener características para diferenciarlo solo de una malformación, de un aumento de la vascularización miometrial, que van a ser hiperecogénicos, y el grosor endometrial ellos plantean que debería ser mayor a 8 a 10 milímetros. Eso también discutible, otros utilizan el punto de corte de 15 milímetros, y que él plantea que los vasos no cruzan
No cruzan, o sea, puede tener algo de vascularización, pero no cruzan los restos ovulares, para hacer la diferenciación del punto de vista ecográfico. Por otro lado está esta autora, Ana Camaya, que hace una publicación en el 2009 y después publica nuevamente como una revisión del tema en el 2013. Y ellas lo que hacen es hacer una graduación de la vascularización de los restos ovulares, ¿ya? Y ellos plantean que cuando existe vascularización en una paciente con el antecedente de un aborto y con sospecha de resto, va a tener vascularización esos restos y la zona miometrial periférica, ¿ya? Ahora, si ellos no encuentran vascularización, van a hablar de un tipo 0, ¿ya? Que más adelante vienen los porcentajes, pero hay una alta probabilidad de que no tenga resto, aunque no lo puedan descartar. Y si se van al otro extremo, que es extensa cantidad de vasos en relación a la zona de resto, ellos siempre van a asociar, al encontrar restos después, si se hace un procedimiento para eliminarlo. Esto es tomado de esta publicación del año 2008, que desde el punto de vista ecográfico, ¿qué porcentaje tuvieron ellos, este grupo, de sospecha alta de tener restos ovulares después de una pérdida de un embarazo? Y los clasifican en trimestre. Primer trimestre, 17,8%, tenían sospecha alta de restos ovulares. En el segundo trimestre hasta un 40%, o sea, mucho más alto, porque la placenta tiene ya otra inserción en la pared miometrial. Y en el tercer trimestre, ¿ya?, después del parto, 2,7%. Existirían altas sospechas de restos ovulares a la ecografía, que más o menos se correlaciona después entonces con lo que encuentran al hacer algún procedimiento para ir a diagnosticarlo, ¿ya? Aquí está una tabla de esa publicación, el número de casos. Aquí están las altas sospechas, que son los porcentajes que les ponía anteriormente, ¿ya? La gran mayoría no tenía resto, ¿ya?, alto porcentaje. Y también ellos ponen otra clasificación que hablan de posibles restos ovulares diagnosticados a la ecografía. Ahora, este grupo, entonces, además, lo que vio fue cuántos de estos tenían la posibilidad de tener un aumento de la vascularización miometrial en relación a esta sospecha de restos trofolásticos, ¿ya? En los con alta sospecha, el 77,3% tenía algún grado de aumento de la vascularización miometrial. En los con posibles restos, el 34,4%. Y en los sin sospecha de restos, solo el 1,5% tenía aumento de la vascularización miometrial, ¿no? O sea, para el grupo de Camaya más para el grupo de Van den Bosch, que es el que publica, pero es del grupo de Timmerman, ellos plantean que la presencia de aumento de la vascularización miometrial estaría asociado, cuando hay antecedentes de un embarazo, de que podrían estar asociados a restos. ¿Victoria? ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Porque esto lo discutimos, nos reunimos antes para ver este tema y ahí discutimos esta situación, así que entré a revisarla con más detalle. Y las publicaciones sí avalan eso, un poco en contra de lo que decía Timor Trich, que para él la vascularización no tendría tanta relevancia en relación a los restos ovulares, ¿ya? Bueno, Camaya en la publicación en 2009 y después 2013 propone este esquema, ¿ya?, para determinar en relación al antecedente de resto la vascularización. Y lo divide en tipo 0 al tipo 3. El tipo 0 es cuando usted se ve el útero, se pone el Doppler y no ven vascularización en la zona, ¿ya? El tipo 1, mínima vascularización. ¿Qué significa esto? Que es una vascularización en la zona que es menor a la vascularización normal del útero, ¿ya? Después el tipo 2, en que esta vascularización es igual a la vascularización miometrial del útero. Y el tipo 3 es cuando está aumentada en relación a la vascularización normal del útero. Y ellos encontraron que si había del tipo 1 al tipo 3, o sea, el tipo 2 cuando encontraron el tipo 2 y tipo 3, en el 100% de los casos tenían restos ovulares. Y si encontraban el tipo 1, ¿ya?, el 90% tenía restos ovulares, ¿ya? Y si encontraban el tipo 0, el 4% tenía restos ovulares, ¿ya? Esto, para manejarlo, al final hay que hacer la experiencia, hay que ir haciendo el ojo para poder ir identificando esta graduación.
y va un poco o sea, se confunde un poco porque también recordémonos que está la clasificación que propone el grupo IOTA y el IETA en relación a vascularización para las lesiones tumorales. Entonces ellos hablan de 1 a 4, entonces aquí de repente confundiría un poco, así que hay que tenerlo también claro. Esta es una imagen de un posaborto completo, ¿no? Un endometrio fino con una colección líquida, que puede ser sangre. ¿Ya? Y esta es una paciente posparto, puérpera, también un endometrio fino de 8 milímetros, que es lo que uno debería encontrar en forma normal, ¿no? Ahora, quise poner los ejemplos. Por ejemplo, esta es una paciente que tiene restos ovulares, ¿ya? Claramente, con esta zona, esta imagen como de masa hiperrefringente, pero no tiene vascularización en ninguna de sus zonas. Esta vascularización es la vascularización normal del útero. O sea, ese paciente, lo que decían ellos, no pueden descartar que no tenga restos ovulares, porque claramente aquí hay restos y no hay vascularización. Después el tipo 1, unos escasos restos ahí pegados un poquito a la pared, ¿no? Con escasa vascularización. El tipo 2, ¿no? Ya se ve que es más o menos similar al resto de la pared, aquí en esta zona heterogénea. Y el tipo 3, aquí hay dos ejemplos, claramente está aumentada la vascularización en relación al miometrio, ¿ya? Después hay otra forma de, esto un poco para complicar más, del tipo de morfología que uno puede encontrar si tenemos la sospecha de un aumento de la vascularización miometrial. Y este grupo, o sea, Van den Bosch, de nuevo también, él plantea que podrían existir dos tipos de morfología, que es las que se pueden encontrar como aumento de la vascularización miometrial con o sin restos ovulares, ¿eh? Y ellos hablan de una tipo 1, que sería más bien de aspecto polipoidea, lo nombran, o el tipo 2, que ya sería una gran zona de compromiso de este aumento de la vascularización. Esto más que nada para mostrarle que no solo uno va a encontrar, porque uno podría pensar más en encontrar esto, esa gran zona de inserción de la placenta, que sería más categórico. No es así, porque uno puede encontrar zonas que son más alargadas y más precisas en un punto más pequeño. Y aquí hay algunos ejemplos. Bueno, aquí las fotos que están apareciendo son de las que tenemos del banco de imágenes. Aquí tenemos una más bien de tipo polipoidea y una extensa. Esta es tomada con el equipo de acá, del Mitray, que tenemos aquí en nuestra unidad. Siguiendo con lo mismo, el tipo vascular característico con pico de velocidad sistólica establece el diagnóstico. Esto es para el aumento de la vascularización miometrial, que puede ser con o sin evidencia de restos ovulares en la escala Grise, con apoyo del Doppler y el grosor endometrial. Y lo mismo que planteaba antes entonces Timor Trich, esto de que generalmente los restos ovulares van a ser hiperecogénicos, y eso es una cosa que hay que tener presente para sospechar la presencia de restos, porque también de eso va a depender el manejo posterior. Y el grosor endometrial, como lo habíamos visto antes, que podría variar un poco. Debe haber un diagnóstico, entonces, tratar de hacer un diagnóstico preciso de la presencia de un aumento de vascularización miometrial, y de todos modos insistir en que el estado hemodinámico de la paciente es el que determina la urgencia y la modalidad de tratamiento, ¿ya? Esto, ayer lo traté de probar, esto en realidad no se ve muy bien, ¿ya? Pero aquí está la casuística de Timor Trich de las pacientes. Aquí está qué tipo de término de embarazo tuvieron, ¿ya? Si uno se fija acá, son todos relacionados con aborto. Aquí no aparece ningún otro tipo de diagnóstico. A algunos se le hizo raspado, otros se hizo seguimiento, ¿no? Acá están los valores de los picos de velocidad sistólica. Generalmente son valores más bien altos, sobre los 20, ¿ya? Y aquí están los seguimientos que se hicieron, los tratamientos que se hicieron y el tipo de resultado que obtuvieron. Entonces, esta casuística son 27 casos. Después está la de Timmerman, que es una publicación del año 2003, ¿ya?
que también ellos acá plantean sus casos, los picos de velocidad sistólica, que también son todos sobre los 20 que conversábamos antes, y a algunos de ellos se le hizo, en este caso, embolización, algunas unilaterales, otros bilaterales, y también determinaron el número de vasos, ¿no?, de esta estructura, ya sea polipoidea, que ellos hablan ahí de simple, o si no, esta zona más extensa que podían ser vasos múltiples. También tenían incorporado embarazos molares. Este fue el promedio del pic de velocidad sistólica del grupo, ¿ya? Y la mayoría eran vasos múltiples. Como voy a explicar antes, ellos hablaban de una malformación arteriovenosa de tipo verdadera, que esas todas fueron a embolización, y ninguna de las que tuvo un pic sistólico menor a 63 centímetros por segundo necesitaron embolización. Esto es lo que ellos encontraron. Acá separaron el grupo que fue a embolización, el grupo A, que tenía los picos de velocidad sistólicas más altos, de 0,73. El grupo B tenía un pico de velocidad sistólica que era algo menor. Después los que no iban a embolización, estos eran los que estaban asociados a embarazos molares que después del tratamiento de quimioterapia, ¿ya? Y lo comparan además con aquellos, ¿qué pasa también con los picos de velocidad sistólica en las pacientes que tendrían un parto normal? Y le hacían una evaluación a los 3 días y a las 6 semanas posterior a la pérdida. Y si uno se fija los picos de velocidad sistólica, aquí el promedio es 0,22 para el grupo al tercer día y 0,1 a las 6 semanas. Por lo tanto, ellos concluían que hay una clara diferencia entre las pacientes con algún tipo de malformación arteriovenosa, le llamaban ellos, y las sin malformación arteriovenosa. Y él los separó en 3 grupos. El grupo 1, que es la que le llamó la malformación arteriovenosa uterina verdadera, con intenso sangrado, riesgo de vida, al Doppler intensa vascularización y turbulencia. El diagnóstico es confirmado por angiografía y se caracteriza, desde el punto de vista radiológico, se va a caracterizar por un llenado rápido del contraste de la red vascular y un claro drenaje por el otro lado, ¿ya? Y estos son los valores de índice de pulsatilidad, índice de resistencia, los picos de velocidad sistólica que ellos encontraron en este grupo, ¿ya? En este grupo existían solo 3 casos y uno podría hablar que estos son los que les decía antes, estas que son congénitas, que se desarrollan durante el periodo embrionario y fetal, lo más probable. Después el grupo 2, malformaciones vasculares uterinas no arteriovenosas, ¿ya? Sangrado profuso, y estos serían los de aumento de vascularización miometrial, que son más severos. Hay aumento de la vascularización y turbulencia, también el diagnóstico lo confirman por angiografía, pero no había un llenado rápido del contraste en la red vascular y no había un claro drenaje venoso posterior, ¿ya? Todos estos podrían ser los con aumento de la vascularización miometrial, que son los más severos, con pics sistólicos más elevados. Y el grupo 3, que no las podían catalogar, ¿ya? Que en general eran sangrado escaso o moderado, más o menos las mismas características, y tampoco quedaba claro que fuera una malformación arteriovenosa verdadera. Entonces, tomando los 2 grupos que tienen la casuística más alta, que es Timothy y Timmerman, basado en el pic de velocidad sistólica, ellos plantean este tipo de manejo. Si tengo una velocidad entre 40 a 60 centímetros por segundo, uno podría hacer un manejo expectante de no haber un cuadro clínico que me indique que hay que hacer algún otro procedimiento. Y si tenían un pic de velocidad sistólica sobre 60 a 70 centímetros por segundo, considerar la embolización de las arterias uterinas. Y para Timmerman, él plantea que aquellas que tienen un pic sobre 83 centímetros por segundo, considerarlo patológico y se plantea embolización. Los menores a 83 podría considerarse de menor riesgo, por lo tanto podrían ir a seguimiento, y las que tienen menor a 39 parece ser seguro el manejo conservador, ¿ya? De ese grupo ninguno necesitó hacer algún procedimiento de embolización. Pero todas las pacientes que tengan esta condición deberían ser potencialmente consideradas patológicas de alto riesgo y informar al médico tratante de esta situación, ¿ya? Ahora voy a presentar algunos casos clínicos. Bueno, este es el caso clínico, les decía antes, 39 años, cursando un embarazo de 5 semanas, metrorragia, se sospechan restos de aborto al central de grado,
¿ya? La primera parte del legrado ya gran sangrado, se suspende el procedimiento, se usa un balón de Foley intrauterino y luego se hace una embolización con reducción del flujo. Aquí está la ecografía entonces, pretratamiento, zona tortuosa, gran vascularización y esto es lo que sucede después entonces de la embolización. ¿Ya? Baja la vascularización. Esta es una paciente de 36 años post-cesárea con sangrado persistente de 35 días, anemia progresiva, subinvolución uterina, lesión, una gran lesión con compromiso de la pared que se plantea ahí en la historia clínica, rotura de... Esta es una publicación que hace el doctor Asbun en el año 2014 en la revista chilena Obstetricia y Ginecología. El caso anterior y este aparecen en esa publicación. ¿Ya? Así que son casos de aquí que se manejaron aquí en el hospital. Entonces aquí está la lesión, se le hace su angiografía. Esta paciente, ante esta sospecha, se le hizo una embolización y a las 24 horas se le hace una histerectomía. Y estos fueron los hallazgos. Aquí está la alteración vascular que presentaba la paciente. Esta es una paciente que me llegó a la clínica, paciente de 31 años, que venía con su bolsito listo para hospitalizarse, con indicación de hospitalización de su médico tratante, porque él no estaba acreditado en la clínica, entonces la mandaba a la clínica. Y me llegó a mí de pura casualidad, no sé por qué me llegó a mí, pero de pura casualidad a la consulta. Entonces yo veo las imágenes que trae, que no están aquí, las imágenes que traía de afuera, y yo ya estaba investigando esta cuestión de Marfan y dije, esta cosa es un aumento de la vascularización miometrial, esto a mí no me parece que sea un aborto retenido o restos de aborto. ¿Ya? Entonces le pido a uno de los colegas que está haciendo ecografía que haga la ecografía, y se encuentra con esto. Aquí una zona heterogénea, pérdida al límite, y si uno pone el Doppler, gran compromiso vascular, ¿ya? Se introduce dentro de la cavidad, le hace algunos valores de pic de velocidad sistólica, da 34, 32. A todo esto para sacar el pic de velocidad sistólica, lo que se recomienda, que recomiendan los grupos, es sacar varios en distintos vasos y sacar un promedio. Por lo menos a lo menos 5 vasos y hacer un promedio de ese pic de velocidad sistólica. Entonces con esto hicimos el diagnóstico de un aumento de la vascularización miometrial. Aparentemente lo que había de resto eran bastante pocos, se decidió un manejo conservador. ¿Ya? Y esto es lo que pasó después. Esta paciente se manejó con ácido tranexánico. Esta es la ecografía que se realiza 2 meses después. Las siguientes reglas llegaron ya menos abundantes. Y la ecografía en 2D, el Doppler, había disminuido bastante la vascularización. Y los pics de velocidad sistólica estaban más o menos... Está en 29, 33, ¿ya? Todavía seguían un poquito elevados, ¿no? Pero la paciente evolucionó bien y no fue necesario hacerle ningún tipo de procedimiento. Paciente de 38 años, antecedente de aborto con legrado hacía 2 meses, que consultaba por una menorragia intensa en las últimas 2 menstruaciones, o sea, la paciente tenía menstruación, sangraba abundantemente, estaba con anemia, tenía un hematocrito de 28. La vimos en la ecografía, aparece esta zona irregular, ¿no? Con zonas tortuosas, uno pone el Doppler, gran aumento de la vascularización, ¿ya? Y con pic de velocidad sistólica de 70,9 centímetros de segundo de promedio, con índice de resistencia bajo. ¿Ya? Se le planteó al médico tratante, me la considero un poco de alto riesgo, dije yo, aunque, porque cumplía el criterio para uno de ellos. El médico tratante decidió manejo expectante. Pero 5 días después de que yo le hice la ecografía le llegó otra menstruación, la paciente llegó de urgencia y se tomó la decisión de embolizarla, ¿ya? Con un gran cuadro hemorrágico. Y esto es lo que se vio después, como, no recuerdo si esto es como 10 días después de la embolización, había disminuido la zona heterogénea, al Doppler, la zona que estaba antes acá, de vascularización, ahora ya no estaba. Y se veía esta zona de hiperrefringencia, que debe haber sido donde llegaron los microémbolos de la embolización, ¿ya? Así que esta paciente evolucionó bien, ¿ya? No me acuerdo, parece que ahí está la decisión de hacerle una histerectomía después, porque parece que la paciente lo quería más que el tratante, pero no sé en qué terminó, no sé si se hizo o no
la histerectomía. Y esto más que nada para mostrarle que también uno puede ver aumento de la vascularización miometral como salía antes en las molas, gran aumento de la vascularización. Así que, bueno, aquí uno de los conceptos de la mola que es aspirarla y no rasparla. Y esto es lo que pasa, esto es un embarazo segundo trimestre en la cicatriz de una cesárea. Que la paciente tuvo el aborto, le hicieron un raspado en su hospital de origen, pero llegó acá porque seguía con molestia, sangrado, y esto fue lo que encontramos. O sea, aquí está gran parte del tejido placentario todavía en la zona de la cicatriz de la cesárea. Esta paciente se manejó con seguimiento, metotrexato, posteriormente terminó en una histerectomía, pero también aquí es importante la aplicación del Doppler. Y esto es lo que le decía antes de la ecografía tridimensional. Esta es una foto del mes que salió en una publicación del año 2011. Aparece como foto del mes. Pero uno también puede hacer, estos son casos de nosotros, que también uno puede hacer la ecografía tridimensional, que todavía está en estudio el ver si, en investigación, el ver si puede tener algún aporte en la toma de decisiones de este aumento de la vascularización miometrial. Entonces, como propuesta final, lo que uno tendría que buscar en este caso es que aquellas pacientes que tengan restos oculares y que necesiten un proceso de intervención y estamos frente a un aumento de la vascularización miometrial, el planteamiento sería hacer no raspado, sino que hacer una aspiración como manejo. Ahora, si el cuadro es más severo, siempre tener presente la posibilidad que se pueda hacer una embolización. Aquí hay un caso del doctor Carvajal, de Rodrigo, no sé en qué terminó el de una cicatriz de la cesárea que tenía, ¿sabe o no? Que usaron metotrexato, que tenía un embarazo en la cicatriz de la cesárea. Una vuelta a evaluar, tuvo su embolización con el Ya. equipo de radiología intervencional. Ya. El equipo de radiología intervencional me parecía que era como una vascularización como de tumor. De tumor. Sí. Ah, ya. Entonces, de hecho, plantearon que por qué no la biopsiaron, que por qué no la biopsiaron después, parece así. Pero tenía con todo el antecedente del... Sí. Ya, bueno. Bueno, está la discusión con los radiólogos intervencionistas. Pues, muchos de ellos ven esto y dicen, no, esta paciente no tiene una malformación, entonces no es necesario embolizarla, o sea, no hemos enfrentado esa situación. Y se posterga un poco el cuadro y que se espera que llegue la paciente de nuevo sangrando de urgencia y hay que hacer la embolización de urgencia. ¿Ya? Entonces, el aumento de la vascularización miometrial o malformación arteriovenosa no tiene una incidencia conocida, pero en la práctica diaria cada vez son más sospechadas y diagnosticadas. Pueden ser causas de sangrado severo con compromiso hemodinámico que puede comprometer la vida de la paciente. Y hoy en día, analizando esta situación con las casuísticas que hay, que no son muy altas, uno puede plantear si el manejo conservador en varias de ellas. La ecografía tiene un rol importante en el diagnóstico, tanto la escala de grises, pero más aún para el Doppler, aunque el gold standard sigue siendo la angiografía. Y la determinación del pic de velocidad sistólica puede ayudar en identificar este aumento de la vascularización miometrial. Y toda paciente con factor de riesgo y que consulta por un cuadro de hemorragia debe ser evaluada, si tiene el antecedente, debería ser evaluada con un estudio Doppler o Power Doppler. Muchas gracias. Los que estamos al otro lado de cuando llegue el informe ecográfico, eso, clínicamente, ¿qué es lo que tú crees que nosotros como médicos, si yo tengo una paciente que abortó y tiene sospechas de resto, yo le voy a mandar a hacer una ecografía con ustedes? ¿Qué es lo que yo voy a esperar de tu informe y qué yo debería tomar como conducta con eso que tú me vas a dar informe? Como va aterrizándolo un poquito más y pensando qué es lo que vamos a empezar a esperar ahora, porque cada vez nos dan más cosas tú en la ecografía, entonces... O sea, primero hay que pensar que la gran mayoría de las pacientes que tuvieron un aborto van a ser asintomáticas, no van a presentar esta alteración. Por ahí había un estudio, se sacaba el cálculo, aproximadamente un 2,5% de las pacientes al final podrían presentar alguna alteración y esa uno podría pesquisarlas en la ecografía.
O sea, hay que considerar, una de las cosas que hay que considerar es si hay o no restos oculares después de mi revisión. Porque eso puede llevar a tomar una conducta de tener que hacer un procedimiento quirúrgico de ir a sacar esos restos oculares, tanto por riesgo de sangrado como riesgo infeccioso. ¿Ya? Entonces lo que habría que considerar, y habría que hacerle un estudio si tenemos la sospecha porque nosotros en la ecografía 2D lo que vamos a hacer esta visión panorámica, tenemos el antecedente de una paciente que tuvo una pérdida, y seguro que está sangrando, porque si no, no me la va a mandar. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer esta visión panorámica, que es lo que hacemos, visión panorámica del útero, y vemos si hay alguna zona que nos llame la atención en relación a este aumento de la vascularización. Y ahí deberíamos aplicarle el Doppler, ¿ya? Éticamente, porque nos enfrentamos a la situación. ¿Nos pidieron Doppler o no nos pidieron Doppler? ¿Ya? Deberíamos aplicarle el Doppler y hacer pic de velocidad sistólica. ¿Ya? Y aplicar estos criterios de severidad del pic de velocidad sistólica, que es lo que más se está planteando como ayuda de la ecografía, porque el otro te hace el diagnóstico, pero no te da porque tú tienes el diagnóstico y la severidad te la da la clínica. En cambio, el pic de velocidad sistólica, que deberíamos hacerlo, por lo tanto, les podría ayudar a usted a tomar la decisión. Pero todo lo que pasa, insisto, es lo mismo, lo que va a comandar va a ser el cuadro clínico, independiente que tengas pic de velocidad sistólica. Si tienes esta paciente, está con un cuadro clínico dudoso y te sigue haciendo cuadros de hemorrágico severo y tiene este antecedente, o sea, yo creo que habría que embolizarla a esa paciente, ¿no? O hacerle la histerectomía, no sé qué decisión se puede tomar en conjunto de la paciente. Y insistir que si tienes esta sospecha y le vas a hacer a esta paciente un vaciamiento de los restos que tiene, ocupar otra técnica que no sea el raspado. Oye, ¿hay algunos trabajos, estas pacientes que tienen estas malformaciones congénitas durante el embarazo, se ve alguna imagen a nivel placentario o en el límite placentario? No, esa parte tengo que reconocer, no lo revisé. Porque como veo ginecología, yo no veo ya embarazo, no sé si... No, tengo que reconocerlo, son obvias, a lo mejor Enrique tiene... Muchas gracias por la presentación muy bonita, gracias por ayudarnos en la sociedad, que siempre nuestro objetivo ahora es difundir lo que más podamos y en diferentes centros el conocimiento científico, sí, lo agradezco mucho. Te quiero preguntar algunas cosas. Uno, los factores de riesgo asociados a estas malformaciones están identificados, pacientes mayores, cicatrices en el interior, ¿tiene algún rol la adenomiosis, tiene algún rol patología intrínseca del útero, como por ejemplo alteraciones poliporías, endometriales, etcétera? Eso es uno. Y lo otro es cuando uno trata de evaluar territorios arteriovenosos, es difícil identificar vasos arteriales y, sobre todo en zonas de alta resistencia, diferenciarlos con vasos venosos, porque ambos tienen pulsatividad. Yo no sé por qué habrán elegido el pic de velocidad, si eso esencialmente mide la velocidad de flujo y que directamente nos puede nosotros utilizar el concepto de hemodilución y de anemia, además de fuerza de eyección. Pero cuando ocurre eso, los vasos venosos también pueden estar afectados. Y como en estas imágenes son como heterogéneas, yo voy a tener que poner el caliper en diferentes partes, modo de identificar qué vasos tengo que medir. Voy a partir por la segunda pregunta. No, en las publicaciones no aparece alguna indicación específica de dónde hacer la medición. Y lo que dices tú, va a tener una zona de turbulencia, o sea, todos los colores cuando uno le aplica el Doppler. Por eso ellos plantean esto de buscar por lo menos en 5 zonas hacer la medición y sacar un promedio, por lo que dices tú. O sea, poder identificar cuáles son arteriales, cuáles son venosos es bastante difícil. Por eso plantean ellos usar esas 5 mediciones, ¿verdad? En cuanto a la otra, de lo que revisé, claro, la mayoría del factor de riesgo es el hecho de tener un antecedente de un aborto, el antecedente de un aborto instrumental, ¿ya?, como factor de riesgo. Las cicatrices de cesárea también están incorporados.
La adenomiosis no lo encontré, no leí en ninguna parte que la adenomiosis sea un factor de riesgo, ¿ya? Las lesiones polipoideas tampoco, ¿ya? Y lo otro son asociados a los otros antecedentes de cirugía que formen una zona de cicatriz, que hayan tenido una miomectomía, por ejemplo, puede ser un factor que está descrito, ¿ya? O el hecho de tener la presencia de un mioma también, ¿no? Incluso asociado a lesiones de tipo neoplásicas también, ¿ya? Pero no hay más factores que eso, porque la mayoría al final están asociadas más bien al embarazo. La edad no. No, la edad no. Los promedios en general de nuevo eran pacientes jóvenes, porque la mayoría iban a ser embarazadas. Entonces los promedios eran, había un grupo que tenía un promedio de 29, ¿ya? Había otro grupo que tenía un promedio de 34, entonces eran más bien todas ¿Y la edades. fertilización asistida tampoco? No lo leía entre lo que podía, de lo que parecía. Sí, bueno, me adhiero a las felicitaciones porque obviamente el doctor Burgos cada vez está contribuyendo de forma importante a nuestra práctica clínica, pero yo quisiera, no sé, a mí me gustaría aclarar una cosa. No sé si en todo este tema hay algún sentido de separar lo que son las verdaderas, llamémoslas malformaciones, que ya no las llaman malformaciones, pero este aumento, la vascularización, ¿no es cierto?, comparadas con las que tienen que ver con el aborto o con el embarazo. Porque los restos ovulares y todo lo que significa haber un embarazo, obviamente producen cambios en la vascularización del endometrio, del miometrio, y no sé si se pueden considerar verdaderamente un aumento en la vascularización. Y hay otros que son, digamos, son originalmente así, sin la presencia de embarazo. Entonces yo creo que es importante separar una de otra porque el manejo, me da la impresión de que es diferente. O sea, cuando está relacionada con restos ovulares, el manejo va a ser de acuerdo al cuadro clínico, a la presencia de sangrado, de no sangrado, a la cantidad de restos, etc. Y cuando no hay asociado un embarazo, el manejo va a tener otro enfoque a la radiología intervencional o finalmente una histerectomía. Entonces, yo creo que es importante distinguir un poco estas dos situaciones porque la conducta va a cambiar bastante. Claro. El separarlas si son verdaderas o no verdaderas, como lo hace Timmerman en la publicación, es el único que la hace al final, esa separación. Y yo creo que no tiene mayor relevancia porque lo que va a comandar va a ser el cuadro clínico. O sea, sigue siendo el cuadro clínico el que va a comandar. Y la patología que uno encuentre la que va a tomar la decisión de la terapéutica, ¿ya? Pero sí insistir en que puede ayudar en estos cuadros que uno dice, pucha, manejémoslo en forma conservadora y resulta que llega de nuevo la paciente, otra vez una metrorragia que a lo mejor uno dice, ya, no es tanto, esperemos, pero si tiene estos valores de pic de velocidad sistólica elevados, como plantean los dos autores que tienen las más casuísticas, plantean esa paciente de embolización, porque va a ser una paciente que va a continuar con sus cuadros de hemorragia, va a seguir con la anemia, y en ese caso podría ayudar, aparte, porque la ecografía nos va a ayudar en el diagnóstico, nos va a ayudar en el manejo. Pero yo pienso igual que tú, no creo que tenga mucho sentido en separarla en verdaderas o no verdaderas, porque al final va a depender del manejo clínico. Pero justamente a eso encaminó un poco la pregunta, porque hay casos, y recordemos el caso que nos tocó hace poco. Sí, hace poco, claro. Ya se me olvidó nombrarlo, tenía que nombrarlo. El diagnóstico era súper importante claro. para determinar la conducta, porque la paciente iba camino a radio para hacerle una embolización y finalmente eran restos ovulares organizados, ¿no es cierto? No había una malformación o un aumento de la vascularización endometrial y la conducta fue retirarle los restos. Claro. De hecho, a esa paciente se le repitió la ecografía, no sé si al día siguiente o días después, y la vascularización había bajado. ¿Sí? O sea, la causa eran los restos ovulares, ¿no? Claro. Y ahí estuvo el ojo del clínico al final en el manejo de ese caso. Claro. Doctor Miranda. Nelson, ¿hay alguna información sobre el seguimiento de esta paciente
respecto al futuro reproductivo, porque si la mayoría de estas pacientes van a ir a embolización, ¿se ha hecho algún seguimiento de esta casuística? Si estas pacientes se vuelven a embarazar después de nuevo, ¿qué No. pasó con su No. vida reproductiva? Sí. Buena pregunta, pero no, dentro de los que revisé, los trabajos que revisé, y ellos tampoco tienen un informe de qué pasó con las pacientes después. No, no lo tengo. Pues buena pregunta, porque sí. ¿Altera la embolización? Sí, claro. Claro, sí. Todo lo que es embolización uterina altera la vascularización posterior y dificulta todos los fenómenos de implantación natural de los ovocitos. Y hay que recordar que la embolización generalmente se hace a la arteria uterina, o sea, al inicio de la vascularización del útero, entonces una alta afectación. ¿Más preguntas? ¿Qué está?